Pablo entró al apartamento, sacudiendo la nieve adherida a sus zapatos. Desde la calle llegaba el murmullo de los automóviles. Los pocos transeúntes se apresuraban a refugiarse del viento de enero. Se quitó los guantes y sintió cómo el calor del hogar lo envolvía. La cocina estaba bañada por la suave luz de una lámpara de sobremesa, y del horno emanaba el aroma de un pollo asado. Parecía una noche común y corriente en una familia común, pero algo en el aire no estaba bien. Tatiana, su esposa, estaba junto a la estufa, mirando hacia algún punto lejano. Se veía perfecta, como siempre. Cabello cuidado, maquillaje aplicado con precisión, un elegante batón doméstico. Pablo había notado en varias ocasiones que incluso en casa se esforzaba por lucir impecable, como si fuera para alguien más. «Hola, Tania», dijo él, colgando su abrigo. «¿Qué hay para cenar?» «Pollo con papas», respondió ella con una leve sonrisa, pero su mirada seguía distante. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Como siempre». Pablo se sentó a la mesa y comenzó a revisar su teléfono, sin darse cuenta de cómo Tatiana revisaba a escondidas la pantalla del suyo. Hoy casi le incendian el coche a un cliente. Imagínate, se olvidaron de vaciar el aceite antes del cambio. Por suerte lo noté a tiempo. Tatiana asintió, pero no respondió. Pablo sintió una leve irritación. Antes, ella escuchaba sus historias con interés, le hacía preguntas, se reía de sus chistes. Ahora, entre ellos parecía haber crecido una pared invisible. «Tania», él dejó el teléfono. «¿Estás bien? Últimamente estás... diferente». Ella se sobresaltó, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Por un instante, en sus ojos brilló la inquietud, pero enseguida se recompuso. «Estoy bien, Pasha. Simplemente estoy cansada. El año ha sido duro, ya lo sabes». Pablo asintió, pero las dudas se insinuaron en su alma. No insistió, para no empeorar las cosas, como le pareció. La cena transcurrió en silencio. Solo el sonido de los tenedores rozando los platos rompía el silencio. Pablo intentó iniciar una conversación, pero solo obtuvo respuestas monosilábicas. Quizás solo ha sido un mal día, pensó, pero la incómoda sensación permaneció. Después de la cena, Tatiana se retiró a la habitación, alegando cansancio. Pablo se quedó solo en la sala, encendiendo la televisión más como fondo que por interés. Sus pensamientos giraban en torno a su esposa. Algo había cambiado, pero no lograba comprender qué. Quizás él le estaba prestando menos atención. El trabajo sí le ocupaba mucho tiempo, pero antes ella siempre lo comprendía. De repente, un mensaje apareció en la pantalla del teléfono. Pablo lo tomó, pero no era su notificación. El sonido provenía del dormitorio. Escuchó atentamente. Sonidos apagados de pasos, un susurro de papel, como si Tatiana estuviera ocultando algo. Frunció el ceño, pero decidió no comprobarlo. «No seas paranoico», se dijo a sí mismo. Al día siguiente, cuando Pablo se fue al trabajo, Tatiana se quedó en casa para prepararse para una fiesta de empresa. Eligió cuidadosamente su vestido, permaneció largo rato frente al espejo, evaluando cada detalle de su atuendo. En su mente giraban pensamientos sobre cómo iría todo. Sabía que Igor Igorevich estaría allí, y ya se imaginaba sus cumplidos, su atención inmutable. Pero en el fondo de su alma la carcomía un sentimiento de culpa. Pablo siempre había estado ahí. La apoyaba, incluso cuando ella misma dudaba de sus decisiones. Él construía su vida, creando comodidad y estabilidad, ladrillo a ladrillo. Ella lo amaba, pero el aburrimiento la carcomía por dentro. La atraía a algo nuevo, desconocido, prohibido. Cuando llegó la noche, Pablo regresó a casa para despedir a su esposa. Al verla con su elegante vestido de noche, sintió orgullo. «Qué hermosa es», pensó. Pero al mismo tiempo lo atravesó un pensamiento. ¿Para quién se arregla tanto? «¿Te llevo?», preguntó intentando ocultar una leve inquietud. «No, gracias», respondió Tatiana. «Kira pasará por mí». Él asintió, aunque sabía que Kira no conducía. «Bueno», dijo, fingiendo que no había notado nada.
Que te diviertas mucho. Cuando la puerta se cerró tras Tatiana, Pablo sintió como si algo dentro de él se rompiera. No podía explicar esa sensación, pero su inquietud crecía con cada minuto. Miró el reloj y decidió distraerse con las tareas domésticas. Pero los pensamientos sobre su esposa, su frialdad y esa extraña noche no lo dejaban en paz. En la fiesta de la empresa, Tatiana recibía miradas admiradas de sus colegas. Igor Igorevich, como siempre, era irresistible. Se acercó a ella con una copa de champán. Su conversación comenzó con bromas y terminó con un ligero roce en su mano que ella no retiró. No podía dejar de notar la frecuencia con la que él buscaba su mirada. Esa noche marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus relaciones, pero, por desgracia, también el comienzo del fin de su matrimonio con Pablo. Mientras ella sonreía a los chistes de Igor, en algún lugar de su corazón crecía la conciencia de que estaba caminando por un camino peligroso. Pero, como suele ocurrir, la tentación parecía más fuerte que el miedo. La mañana del sábado recibió a Tatiana con un cielo gris y una llovizna fina que golpeaba el alféizar de la ventana. Se estiró perezosamente, escuchando el suave ronroneo del gato enroscado a sus pies. Pablo ya estaba en el trabajo, y en el apartamento reinaba el silencio habitual. Era un tiempo que ella apreciaba. Momentos de soledad, donde nadie reclamaba su atención. Hoy era el día del evento corporativo, la reunión anual de los empleados en un lujoso restaurante del centro de la ciudad. Para muchos era solo una ocasión para cambiar el ambiente de oficina por un entorno social, pero para Tatiana esa noche era algo más. Sus pensamientos volvían a Igor Igorevich. Él no era solo el subdirector, sino un hombre que sabía cómo conquistar el corazón de cualquier mujer. Su carisma atraía y su atención embriagaba. Cuando Tatiana abrió el armario, su mirada se deslizó por una hilera de vestidos. Eligió uno nuevo, que había comprado hacía un mes, pero aún no había encontrado ocasión para lucirlo. Era perfecto. El profundo color azul realzaba sus ojos, y la tela fluía sobre su figura, haciéndola sentir como una reina. Pasó el resto del día preparándose, su cabello, arreglado en rizos perfectos, su maquillaje, realzando su belleza delicada. Cuando terminó, el espejo reflejaba a la mujer que siempre había querido ser, segura, atractiva, irresistible. Por la noche, Kira la recogió, según lo acordado. Su amiga era su única aliada en el ambiente de oficina, donde reinaban las intrigas y los chismes. A diferencia de Tatiana, Kira era práctica y rechazaba la atención excesiva. «Te ves impresionante», comentó Kira, mirando a Tatiana con expresión evaluadora. «Pero ¿sabes quién será el primero en notarlo?» «Lo sé», respondió Tatiana con una leve sonrisa, pero su corazón latía más rápido con solo pensar en Igor. Cuando entraron al restaurante, el ruido de las conversaciones y el tintineo de las copas las envolvió en una ola sonora. El amplio salón estaba decorado con lámparas de cristal y flores frescas. Los compañeros ya habían tomado sus lugares, entablando animadas conversaciones. Igor Igorevich estaba junto a la barra, irradiando una confianza despreocupada. Su mirada se deslizó por la sala deteniéndose en Tatiana. Ella sintió como sus mejillas comenzaban a arder. «Tania, como siempre, deslumbrante», dijo él acercándose. Su voz era grave y ligeramente burlona. «Gracias, Igor Igorevich», respondió ella, intentando mantener un tono ligero. Pero su mirada, deslizándose por su figura, le provocó una extraña mezcla de vergüenza y orgullo. Durante la noche, él encontraba pretexto para estar cerca, gestos sutiles, una mano que se detenía brevemente en su codo, una ligera inclinación de la cabeza para escuchar sus palabras. Todo ello hacía que su corazón latiera con fuerza. Parecía que el mundo entero se reducía a esos breves momentos. Kira observaba todo desde lejos, lanzando de vez en cuando miradas de advertencia, que Tatiana intentaba ignorar. En su interior se libraba una batalla. Sabía que coquetear con Igor era peligroso, pero no podía detenerse. Su atención era como una droga de la que era imposible prescindir. «Tatiana»,
Vamos, te mostraré algo, dijo Igor inesperadamente. Su voz era demasiado relajada, pero en sus ojos brillaba una chispa. Ella asintió, sin siquiera preguntar a dónde iban. La llevó a la terraza, donde reinaba el silencio, interrumpido solo por el ruido de la calle abajo. La ciudad nocturna brillaba con sus luces, creando un ambiente casi mágico. Igor se quedó a su lado, mirando el panorama, pero su atención estaba centrada en Tatiana. «¿Sabes? Siempre he admirado», dijo él, rompiendo el silencio. «Eres inteligente, hermosa y mereces algo más de lo que tienes ahora». «¿A qué te refieres?». Se giró hacia él. Su voz tembló. «Eres demasiado brillante para una vida sencilla, Tania. Pablo es un buen hombre, pero no comprende quién eres en realidad». Sus palabras golpearon un punto sensible. Ella sabía que Igor decía lo que ella quería oír, pero no podía evitar la sensación de que él la veía como ella quería ser. No respondió, solo lo miró. Y en ese momento, él le tomó la mano con cuidado. «Puedo darte más», añadió. Su voz se hizo más suave, casi un susurro, como si esas palabras fueran solo para ella. Tatiana no tuvo tiempo de responder. El ruido de pasos en la terraza los hizo girar. Era Kira. Su mirada era penetrante, y su voz sonó un poco más alta de lo debido. «Tania, nos vamos. Ya es tarde». Tatiana bajó la mirada y, asintiendo, salió tras su amiga. En su interior reinaba el caos. Sabía que se había permitido ir demasiado lejos, pero no podía deshacerse de la emoción que Igor le provocaba. En el coche, Kira guardó silencio. Solo al llegar al portal, su voz rompió el silencio. «Tania, estás jugando con fuego. ¿Te das cuenta?» «No he hecho nada malo», respondió Tatiana, pero su voz era insegura. Kira negó con la cabeza. «Por ahora no. Pero si no te detienes, perderás mucho más de lo que ganarás». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Tatiana. Esa noche no pudo dormir. Sus pensamientos se debatían entre el miedo y la atracción, entre Pablo e Igor. Sabía que había dado el primer paso en un camino del que no habría vuelta fácil, pero ¿podría detenerse? Tatiana estaba sentada en la sala, mirando su teléfono inteligente. Pablo estaba en el garaje, reparando algo, como de costumbre. En la habitación reinaba el silencio, solo se oía el suave zumbido del televisor, que Tatiana había encendido de fondo. Deslizó el dedo por la pantalla, abriendo la aplicación de mensajería. Allí, entre los chats de trabajo, parpadeaba el icono de un nuevo mensaje de Igor Igorevich. Contuvo el aliento, sin abrirlo de inmediato. En su interior luchaban dos sentimientos, la cautela y la excitación. La cautela le susurraba que era un juego peligroso. La excitación, por el contrario, la atraía, prometiendo algo fresco, agudo, como la mordida de una manzana en el jardín de la infancia. «¿Cómo estás, belleza? ¿No te aburre demasiado ese paraíso suyo?» Tatiana sonrió. Su corazón se estremeció. ¿Responder o no? Mentalmente ya estaba pensando en cómo formular su respuesta, para que fuera ligera y al mismo tiempo un poco atrevida. «El paraíso no siempre es tan bueno como dicen», escribió y envió el mensaje. La respuesta llegó rápidamente, como si Igor estuviera esperando. Esto solo intensificaba la sensación de juego. «Entonces debo ayudarte a encontrar una salida», respondió él, añadiendo un guiño. Tatiana dejó el teléfono y miró su reflejo en la ventana que se oscurecía. ¿Cuántos años había vivido, equilibrándose entre el papel de esposa fiel y el de empleada exitosa? Todo era correcto, predecible, como un reloj. Pablo era bueno y trabajador, pero en su relación ya no quedaba chispa. A veces le parecía que su matrimonio se había convertido en un contrato, donde cada uno cumplía con sus obligaciones. Volvió a coger el teléfono. «¿Y cuál es tu plan?», escribió, antes de que su razón pudiera detenerla. Igor Igorevich, como resultó, era un maestro del coqueteo ligero.
Sus mensajes estaban llenos de insinuaciones, pero sin franqueza, lo que solo aumentaba la intriga. Esa noche, Pablo se quedó en el garaje más tiempo de lo habitual. Al regresar a casa, notó algo extraño. La luz de la sala estaba encendida, pero el televisor estaba apagado. Tatiana estaba sentada en el sofá con el teléfono en las manos, inmersa en una conversación. «Tania, ¿qué hay de tan interesante?», preguntó él quitándose la chaqueta de trabajo. Ella se sobresaltó, pero rápidamente se recompuso. «Kira me escribe. Estamos hablando de su proyecto», respondió Tatiana con calma. Pablo asintió y se fue al baño. Su explicación le pareció lógica, pero dentro de él quedó un regusto desagradable. En las últimas semanas, había notado con mayor frecuencia su extraña indiferencia. En su sonrisa no había el calor de antes, y las conversaciones se reducían cada vez más a cuestiones formales sobre la vida doméstica. Tatiana, mirando la puerta que se cerraba, sintió un ligero pinchazo de conciencia, pero luego rápidamente se convenció de que no estaba haciendo nada malo. Era solo una conversación, un coqueteo inocente. ¿Acaso era un delito? Pasaron semanas. La correspondencia con Igor se convirtió en un ritual habitual para Tatiana. Sus días se llenaban de expectación. ¿Cuándo llegaría el siguiente mensaje? ¿Qué escribiría? Un día, Igor le propuso reunirse fuera de la oficina. En la cafetería de enfrente a las 7. «Sin corbatas, solo tú y yo», escribió. Tatiana estaba sentada en el coche, mirando la pantalla. Su corazón latía con fuerza. Entendía que este paso ya no era solo una conversación, era un límite. Traspasarlo significaba empezar algo que podía destruir su vida. Pero la idea de reunirse con Igor era demasiado tentadora. Su voz interior, que intentaba recordarle a Pablo, sonaba cada vez más baja. Por la noche, como de costumbre, le dijo a su marido que se retrasaba en el trabajo. Pablo le creyó. En la cafetería, Igor ya la estaba esperando. Estaba sentado en una mesa de esquina, confiado, con una leve sonrisa en la cara. Cuando Tatiana entró, se levantó para ayudarla a quitarse el abrigo. «Aquí estás», dijo él. Su corazón se estremeció. Esa noche no ocurrió nada significativo. Hablaron de trabajo, se rieron, compartieron historias, pero precisamente en eso radicaba el peligro. Tatiana se sentía especial. Igor la miraba de una manera que Pablo no la había mirado en muchos años. Cuando se despedían, Igor la retuvo de la mano un poco más de lo necesario. «Espero que esta no sea nuestra última cita», dijo él, mirándola directamente a los ojos. Tatiana solo asintió, incapaz de encontrar palabras. Sentía que había dado el primer paso hacia una nueva realidad, de la que ya no habría vuelta fácil. Cuando regresó a casa, Pablo ya dormía. Acostada junto a él, Tatiana miraba al techo. Su corazón se partía. Quería detenerlo todo, pero en lugar de eso, solo apretó más el teléfono contra el pecho, como si guardara en él el secreto más preciado. Pablo siempre confió en su intuición. Raramente lo había decepcionado, especialmente en su vida personal. Las últimas semanas le habían causado preocupación. Notaba cambios en el comportamiento de Tatiana. Pasaba más tiempo con el teléfono, sus miradas parecían distantes, y sus respuestas cortas y secas. El día en que decidió revisar su teléfono, Pablo estuvo mucho tiempo atormentado por las dudas. No era de naturaleza celosa, pero algo en su interior le decía que tras la aparente tranquilidad de su esposa se ocultaba algo más. Tatiana fue al baño, dejando su teléfono inteligente sobre la mesita de café. Pablo se quedó paralizado. Su corazón latía tan fuerte que parecía que ese sonido podía delatar sus intenciones. En su cabeza resonaban las palabras: «No lo haces por celos, solo quieres saber la verdad». Tomó el teléfono en sus manos y encendió la pantalla. No había contraseña. Tatiana siempre confió en Pablo y no pensó que se le ocurriera revisar su correspondencia. Pablo abrió el mensajero. Entre los mensajes habituales de compañeros y amigas destacaba un contacto, firmado como Igor I.
Pablo sintió cómo se le secaba la garganta. Dudaba, pero luego abrió el chat. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre la pantalla y sus ojos recorrieron las líneas de la conversación. Hoy estuviste increíble. No puedo dejar de pensar en nuestro encuentro. Igor, para. Esto es peligroso. Peligroso, pero ¿no es eso lo que lo hace aún más deseable? Pablo sintió cómo se le oprimía el pecho. Sus manos temblaban. Siguió leyendo y leyendo, como si esperara encontrar algo que refutara lo evidente. Pero la correspondencia hablaba por sí sola: encuentros, coqueteo, insinuaciones. En un mensaje, Pablo se detuvo, sintiendo que se le cortaba la respiración. Qué pena que hoy no pudieras quedarte más tiempo. La próxima vez no te dejaré ir tan fácilmente. Estas palabras fueron el golpe final. Arrojó el teléfono sobre la mesa y se sentó, intentando recomponerse. Cuando Tatiana regresó a la habitación, Pablo ya estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Ella notó que algo iba mal. Sus hombros estaban tensos. La atmósfera de la habitación parecía impregnada de pesadez. «¿Pablo?», preguntó con cautela. Él se giró hacia ella. Su mirada era pesada, llena de dolor e ira. «¿Quién es Igor primero?», preguntó, intentando mantener la voz serena. Tatiana sintió un escalofrío. Su rostro perdió la expresión por un instante, pero luego rápidamente se recompuso. «Es mi compañero de trabajo. Trabajamos juntos», dijo, intentando parecer tranquila. «¿Solo un compañero de trabajo?». Su voz se hizo más alta, más áspera. «¿O es ese hombre con el que te encuentras mientras yo trabajo hasta tarde?». Ella palideció. «Pablo, lo has entendido mal. Es solo una conversación, nada serio». «¿Nada serio?». Cogió el teléfono de la mesa y agitó la pantalla ante su rostro. «¿Esto es lo que tú llamas nada serio?». Tatiana guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no pudo encontrar palabras para justificarse. «Confié en ti, Tania», dijo Pablo, arrojando el teléfono de nuevo a la mesa. Su voz temblaba de rabia y decepción. «Creía que teníamos una familia sólida, pero tú...». No terminó la frase. Le parecía que cualquier palabra sería impotente ante el dolor que sentía. Pablo cogió las llaves del coche y salió del apartamento, dejando a Tatiana sola en el silencio. Ella intentó detenerlo, pero él solo levantó la mano, dándole a entender que no quería escucharla. No volvió en toda la noche. Tatiana se sentó en la habitación oscura, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. Entendía que había cometido un gran error, pero no sabía cómo remediarlo. Pablo se sentó en su coche en un aparcamiento desierto, mirando la noche. En su mente se sucedían los pensamientos, los recuerdos, las ofensas. Sentía cómo la ira daba paso al vacío. Esa noche, ninguno de los dos pegó ojo. Pero si Tatiana buscaba frenéticamente una salida a la situación, Pablo ya había tomado una decisión. Ya no cerraría los ojos ante lo que estaba destruyendo su vida. A la mañana siguiente regresó a casa con una mirada fría y firme. «Me voy», dijo haciendo la maleta. «Necesito tiempo para comprender qué hacer a continuación». Tatiana guardó silencio, sintiendo cómo con cada una de sus pertenencias que desaparecía de su apartamento, se desvanecía una parte de su alma. Cuando la puerta se cerró tras Pablo, ella se quedó sola en el silencio, llena del sabor amargo de la pérdida. Su cabeza cayó sobre sus manos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sabía que ese momento era un punto de no retorno. Habían pasado 3 días desde que Pablo se marchó. Para Tatiana, ese tiempo se había convertido en una densa oscuridad. Las horas se alargaban, los días no tenían ni principio ni fin. El silencio del apartamento, antes tan acogedor, ahora le oprimía los oídos, como si la condenara. El teléfono estaba a su lado, como un silencioso reproche. Cada vez que sonaba una notificación, su corazón se estremecía. Pero no eran mensajes de Pablo. Algunas llamadas de compañeros que ya susurraban sobre su pelea, o mensajes inoportunos de Igor. «¿Cómo estás? ¿Qué te pasa?»,
escribió Kira. Tatiana miró la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Estoy muy mal. Lo he arruinado todo. Un par de horas después, Kira apareció en su puerta con una botella de vino y una expresión decidida en su rostro. Cuéntamelo todo, dijo su amiga, sentándose en el sofá. Tatiana se desahogó. Contó todo. Cómo el coqueteo con Igor se convirtió para ella en una forma de escapar del aburrimiento, cómo la correspondencia se convirtió en encuentros y finalmente, cómo Pablo descubrió la verdad. Soy una tonta, concluyó Tatiana, apretando nerviosamente su taza de té. Kira guardó silencio durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo que había oído. ¿De verdad la has cagado, Tania? ¿Igor? ¿En serio? Ese tipo ni se acerca a Pablo. Tatiana asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Me di cuenta demasiado tarde, Kira. Lo he perdido todo. Kira suspiró. Aún se puede arreglar, pero tendrás que esforzarte. Pablo no es de los que perdonan fácilmente. Al día siguiente, Tatiana decidió escribirle a Pablo. Escogió palabras sencillas que, según ella, podrían conmover su corazón. Pablo, lo siento, sé lo que he hecho. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo todo. La respuesta llegó solo después de varias horas. Demasiado tarde, Tatiana. No puedo olvidar lo que has hecho. Esas palabras la hirieron como un cuchillo, pero ella no se rendiría. Al día siguiente, fue al taller mecánico donde trabajaba Pablo. Él estaba junto a un coche, limpiándose las manos manchadas de grasa. Cuando la vio, su rostro se tensó. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Pablo, quiero hablar. Por favor. Su voz temblaba, pero ella intentaba mantenerse firme. Él la miró con dolor y decepción. Tania, entre nosotros se acabó. No puedo vivir con una persona que me ha traicionado. Ella apretó los puños para no desmoronarse allí mismo. Sé que tengo la culpa, pero estoy dispuesta a remediarlo todo. Por favor, no te alejes de mí. Pablo se volvió. Vete, Tania. Es inútil. Durante varios días, Tatiana pensó en cómo llegar a Pablo. Le parecía que él había levantado un muro infranqueable entre ellos, pero ella seguía intentándolo. Le escribía largos mensajes donde explicaba sus sentimientos, le llamaba, le dejaba mensajes de voz. En la quinta noche después de su partida, Tatiana volvió a coger el teléfono. Abrió el chat con Pablo y escribió: Entiendo que no tengo derecho a pedir una segunda oportunidad, pero por favor, dime qué puedo hacer para que al menos me des la oportunidad de explicarme. Su corazón se paralizó al ver que el mensaje había sido leído. A los pocos minutos llegó la respuesta: Iré mañana, pero no esperes mucho. Esa noche, Tatiana sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. Pablo llegó a la hora acordada. Estaba serio, su rostro seguía frío, pero Tatiana notó que en sus ojos había no solo ira, sino también dolor. Bien, aquí estoy, dijo sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. ¿Qué quieres decirme? Tatiana temblaba, pero comenzó a hablar. Pablo, sé que te he traicionado, y no te pido que me perdones de inmediato. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. He comprendido que he perdido lo más valioso que tenía. Él la miró largo rato antes de responder. ¿Entiendes que ya no puedo confiar en ti? Lo entiendo, asintió ella. ¿Y que nuestra relación nunca volverá a ser como antes? Lo entiendo. Su voz tembló, pero se contuvo. Pablo suspiró y se frotó las sienes. No lo sé, Tania. Necesito tiempo para pensarlo todo. Tatiana asintió, comprendiendo que era un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Pasaron varias semanas desde aquella noche en que Pablo accedió a escuchar a Tatiana por primera vez. Sus conversaciones se volvieron escasas, pero gradualmente surgió un hilo tenue de diálogo. Pablo no tenía prisa por regresar, pero algo en él se había suavizado. Cada vez que miraba a Tatiana, en sus ojos había no solo ira, sino también cansancio. Cansancio del dolor que llevaba dentro. Tatiana, por su parte,
Hacía todo lo posible para demostrar su sinceridad. Dejó de comunicarse con Igor, borró su número y lo bloqueó en todas las aplicaciones de mensajería. Se decía a sí misma que cada paso que daba era un paso hacia la restauración de la confianza perdida. Pero Pablo no tenía prisa por perdonar, y un día, cuando volvieron a encontrarse, la puso ante una elección. Era viernes. Pablo fue a casa de Tatiana para recoger sus cosas restantes. No planeaba hablar, pero al ver su mirada, llena de esperanza y desesperación, no pudo simplemente darse la vuelta e irse. «Siéntate», dijo señalando el sofá. Tatiana obedeció. «He estado pensando mucho. Si queremos intentar reconstruir nuestro matrimonio, será en mis condiciones». Su voz era firme, sin sombra de duda. «Estoy dispuesta a todo, Pablo», respondió rápidamente, sintiendo cómo renacía la esperanza dentro de ella. «No te apresures», la interrumpió él. «Debes entender que esto no será fácil». Tatiana asintió, esperando la continuación. «La primera condición: renuncias completamente a tu libertad personal. Debo saber dónde estás, con quién estás, qué haces en cualquier momento. Si me mientes, se acabó». Su corazón se encogió dolorosamente. Se dio cuenta de lo humillante que podía ser esa situación, pero sabía que se lo merecía. La segunda: reconoces públicamente tu culpa. Ante mí, ante las personas que fueron testigos de tu mentira. Esto también afecta a tu trabajo. Sus ojos se abrieron. «Pablo, será difícil». «Querías recuperarme, Tania. Tú misma dijiste que estabas dispuesta a todo». Ella bajó la cabeza. Tenía razón. «Y la tercera», continuó él, «nunca más me das motivos para dudar de ti. Ni miradas, ni insinuaciones, ni conversaciones sobre lo que te falta. Si estás de acuerdo, intentaremos empezar de nuevo. Si no, me voy para siempre». Tatiana guardó silencio durante mucho tiempo. Pablo esperó, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada era severa, pero en ella se percibía una chispa de esperanza. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente ella, levantando la vista. Pablo asintió. «Bien, entonces empecemos por lo más difícil. Mañana vas a la oficina y le cuentas a Anatolio Ivanovich y a tus compañeros lo que pasó». «¿Qué?», Tatiana palideció. «Has admitido tu culpa. Ahora demuestra que realmente estás dispuesta a enmendar tus errores. No son solo palabras, Tania, son acciones». Ella quería replicar, pero se dio cuenta de que cualquier objeción sería solo una excusa. Al día siguiente, Tatiana llegó a la oficina antes de lo habitual. Sus compañeros, al verla, intercambiaron miradas. Los rumores sobre su relación con Igor ya circulaban por los pasillos y ahora todos esperaban a ver qué decía. Cuando Anatolio Ivanovich, el director general, entró en el despacho, ella le pidió unos minutos. «Quiero hablar con el equipo», dijo ella. «¿Se trata del trabajo?», preguntó él, sorprendido por su seriedad. «No», negó con la cabeza Tatiana. «Es algo personal, pero es importante». Media hora después, todo el equipo se reunió en la sala de juntas. Tatiana estaba de pie frente a ellos, sintiendo cómo le fallaban las piernas. Respiró hondo y comenzó a hablar. «He cometido un error, un gran error que ha destruido mi familia y ha minado vuestra confianza en mí como colega. Quiero reconocer mi culpa. Sí, tuve una relación con Igor, y estuvo mal». El salón se llenó de murmullos. Algunos apartaron la mirada, otros negaron con la cabeza. «Sé que muchos de vosotros estáis indirectamente afectados, pero es importante que sepáis que soy consciente de mi error y que tengo intención de remediarlo. Pido disculpas a todos los que he decepcionado». Su voz se quebró en la última frase. Bajó la mirada, incapaz de soportar las miradas de sus compañeros. Anatolio Ivanovich, tras escucharla, asintió. «Gracias por tu honestidad, Tatiana. Espero que esto te sirva de lección». Cuando por la tarde Tatiana le contó a Pablo lo sucedido, él guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, inesperadamente dijo: «Bien, es un paso digno.
Pero recuerda, Tania, esto solo es el comienzo. Su rostro se iluminó. ¿Volverás a casa? Él la miró largamente, como si estuviera reflexionando sobre algo importante. Volveré, pero nuestra relación se construirá desde cero. Si estás dispuesta a ello, entonces yo estoy dispuesto a intentarlo. El regreso de Pablo a casa no fue el inicio del alivio con el que Tatiana soñaba. Fue más bien el comienzo de una nueva etapa de su vida, llena de pruebas, tensiones y silencios. Pablo había vuelto, pero ahora parecía vivir tras un muro invisible, y Tatiana sentía que cada uno de sus pasos estaba bajo escrutinio. Tatiana intentaba adaptarse a una vida bajo vigilancia constante. Pablo insistió en instalar una aplicación de rastreo en su teléfono, y ahora él podía ver dónde estaba en todo momento. También exigió acceso a sus redes sociales y mensajería instantánea. «No es espionaje, Tania», dijo una vez al notar su mirada afligida. «Es el precio para que pueda volver a confiar en ti». Ella asintió, de acuerdo con él, aunque por dentro todo gritaba en contra. Cada vez que salía de casa, era acompañada de una llamada de Pablo o de preguntas a su regreso. «¿Con quién te has encontrado? ¿De qué hablasteis?». Ella respondía con honestidad, entendiendo que cualquier evasiva solo aumentaría sus sospechas. Tras varias semanas, el control de Pablo se convirtió en algo habitual. Tatiana aprendió a vivir según las nuevas reglas, aunque le pareciera humillante. Empezó a evitar encuentros innecesarios con sus compañeros y casi dejó de salir de casa sin Pablo. En el trabajo, su relación con el equipo también cambió. Su confesión provocó respeto en algunos, desprecio en otros. «Tania, eres una mujer inteligente. ¿Para qué te sirve todo esto?», preguntó Kira, viniendo a verla a la hora del almuerzo. «No puedo hacerlo de otra manera, Kira», respondió Tatiana en voz baja. «Lo amo». «Pero él no te perdona», replicó su amiga. «Esto no es amor, es control». Tatiana reflexionó sobre sus palabras, pero las descartó. No podía permitirse dudar de la corrección de su elección. Una noche, Pablo recibió una llamada urgente del taller. Se fue, dejando a Tatiana sola en casa. Ella estaba sentada en la cocina, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida. El teléfono estaba sobre la mesa, observándola en silencio. Tatiana sintió la tentación. Podría eliminar la aplicación de rastreo, aunque solo fuera por unas horas, para volver a sentirse libre. Cogió el teléfono, pero se detuvo. La imagen del rostro de Pablo, su mirada de decepción, se le presentó ante los ojos. En lugar de eso, le escribió un mensaje. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?». La respuesta llegó rápidamente. «Sí, gracias por preguntar». Esas palabras le parecieron un paso hacia la reconciliación. Pablo rara vez había expresado gratitud últimamente. A pesar de todos los esfuerzos, la tensión entre ellos no desaparecía. Pablo seguía siendo reservado, y Tatiana se sentía prisionera. Su sonrisa se había vuelto rara, y sus ojos se habían apagado. Una noche, durante la cena, Pablo habló. «Sé que te resulta difícil». Tatiana lo miró sorprendida. «Veo que te esfuerzas», continuó él, «y lo agradezco». Su corazón se estremeció. Eran las primeras palabras en las que no solo percibió una acusación, sino también una insinuación de comprensión. «Pablo, haré todo lo posible para que puedas volver a confiar en mí», dijo ella, sintiendo que se le acercaba el llanto. Él asintió, pero en sus ojos seguía leyendo dolor. Pablo empezó a suavizarse gradualmente. Dejó de hacer preguntas sobre cada paso de Tatiana, aunque el control no desapareció por completo. Empezaron a hablar más, sobre el pasado, sobre sus sentimientos, sobre el futuro. Una noche, sentados en el balcón, Pablo dijo de repente: «Quiero que volvamos a ser una familia, Tania, pero necesito tiempo». Esas palabras se convirtieron para ella en un rayo de esperanza. Pasó un año desde que Pablo regresó a casa y su vida se transformó en un tenso baile al borde de la confianza y las sospechas. Durante ese tiempo, Tatiana se enteró de que estaba embarazada.
La noticia la dejó atónita y provocó una avalancha de emociones, desde la alegría y la esperanza hasta el miedo a la reacción de Pablo. Dudó mucho antes de decírselo. Estaban cenando cuando decidió romper el silencio. «Pablo, tengo noticias para ti», comenzó intentando hablar con calma. Él levantó la vista de su plato. «¿Qué ocurre?» «Estoy embarazada». Su rostro permaneció impasible. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Tatiana sintió cómo su corazón se paralizaba a la espera de su reacción. «¿Estás segura?», preguntó él con voz fría. Ella asintió. «Sí, he ido al médico». Pablo se recostó en la silla y cerró los ojos. No dijo nada, pero Tatiana vio cómo algo cambiaba en su rostro, como si una lucha interna comenzara en él. Las primeras semanas tras la noticia del embarazo fueron una verdadera prueba para ambos. Pablo se distanció aún más, y Tatiana sintió cómo sus dudas corroían su ya frágil relación. Una noche, mientras estaban sentados en la sala de estar, finalmente habló. «No sé cómo tomarme esto, Tania», dijo evitando su mirada. «Quiero creer que es mi hijo, pero...» No terminó la frase, pero Tatiana comprendió a qué se refería. «Pablo», dijo ella con la voz temblorosa, «te juro que es tu hijo. Después de lo que pasó, no he dejado que nadie más se acercara a mí». Él calló, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. «Necesito una prueba», dijo finalmente. Esas palabras cayeron sobre Tatiana como un jarro de agua fría. Esperaba que las dudas de Pablo se manifestaran, pero oírlas en voz alta fue doloroso. «De acuerdo», respondió ella conteniendo las lágrimas. «Si eso te ayuda a creerme, haré la prueba». A pesar de todos los intentos de Tatiana por mejorar la relación, su embarazo transcurrió en una atmósfera de tensión constante. Pablo se esforzaba por cuidarla, pero su cuidado era formal, como si cumpliera con un deber, no por amor. Tatiana se sorprendía a menudo pensando que esa situación la estaba destrozando por dentro. Anhelaba apoyo, una palabra cariñosa, pero en lugar de eso, cada día se convertía en una lucha contra la sombra del pasado. Encontró consuelo en las pequeñas alegrías, la sensación del primer movimiento del bebé, la compra de ropitas diminutas, la elección del nombre. «Quiero llamarlo Artemio», le dijo a Pablo un día. «Bien», respondió él con frialdad. Su corazón volvió a dar un vuelco. ¿Dónde estaban las emociones que ella esperaba? Cuando llegó el momento, Tatiana se encontró sola en el hospital. Pablo no podía dejar el trabajo, y aunque ella sabía que era una razón objetiva, el dolor de su ausencia era intenso. El parto fue complicado, pero cuando vio a su hijo por primera vez, su corazón se llenó de alegría. El pequeño y cálido bulto en sus brazos se convirtió en el sentido de su vida. «Hola, mi Artemio», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pablo llegó más tarde, esa misma noche. Cuando vio a su hijo, su rostro se suavizó. Tomó al bebé con cuidado en sus brazos, y Tatiana notó cómo algo cálido brilló en sus ojos. «Es hermoso», dijo Pablo. Tatiana sonrió. Era la primera palabra cariñosa en mucho tiempo. Sin embargo, la alegría se veía empañada por la espera de la prueba de ADN. Pablo insistió en ella, a pesar de las afirmaciones de Tatiana. «Debo saberlo», dijo él. «Para mí mismo». Ella aceptó, entendiendo que era la única forma de disipar definitivamente sus dudas. La prueba se realizó varias semanas después del nacimiento de Artemio. Ese tiempo fue el más largo de la vida de Tatiana. Veía cómo Pablo intentaba pasar tiempo con su hijo, pero su tensión revelaba que él esperaba los resultados con la misma impaciencia que ella. Cuando llegaron los resultados de la prueba, Pablo abrió el sobre sentado a la mesa de la cocina. Tatiana estaba junto a él, con las manos temblorosas. Leyó el documento, y su rostro finalmente se relajó. «Es mi hijo», dijo en voz baja, mirando a Tatiana. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Te lo dije, Pablo». Él asintió, bajando la mirada. «Perdóname, Tania. Simplemente no pude hacer otra cosa». Ella no respondió, solo lo abrazó.
Ese momento fue el primer paso real hacia la recuperación de la cercanía entre ellos. Con la llegada de Artemio, su vida empezó a cambiar gradualmente. Pablo pasaba más tiempo con su hijo, y su actitud hacia Tatiana se suavizaba. Ya no la miraba con tanta frialdad, aunque la confianza aún se restauraba lentamente. Para Tatiana, el nacimiento de su hijo fue no solo una alegría, sino también un símbolo de esperanza. Creía que, a pesar de todo, su familia podría superar el pasado y encontrar el camino hacia el presente. Artemio crecía, llenando la casa con sonidos de risas y balbuceos infantiles. Para Tatiana, él se convirtió en una fuente de luz en aquellos momentos en que la sombra del pasado volvía a cubrirla a ella y a Pablo. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, las heridas dejadas por la traición aún no habían cicatrizado. Una noche, mientras Artemio dormía, Pablo estaba sentado en la cocina con una taza de té. Tatiana, al notar su mirada distante, se acercó y se sentó frente a él. «¿En qué piensas?», preguntó con cautela. Él calló durante mucho tiempo, luego respondió: «A veces me parece que ya he aprendido a vivir con esto, pero hay días en que los recuerdos vuelven». Su voz era tranquila, pero se sentía el dolor. «Lo entiendo, Pablo», dijo Tatiana. «Sé que no será fácil». «No solo difícil, Tania. Es como vivir con una astilla que no se puede sacar». Ella calló, sintiendo cómo se le oprimía el corazón. «Pero», continuó él, «lo intento. Por ti. Por Artemio». Esas palabras fueron para ella la confirmación de que él realmente se esforzaba, aunque le costara un enorme esfuerzo. Pasaron varios meses cuando el pasado llamó repentinamente a su puerta. Era un día normal. Tatiana paseaba con Artemio en el parque cuando vio una cara familiar. Igor Igorevich. Se acercó a ella sonriendo con confianza, como si no hubiera pasado nada entre ellos. «Tatiana, ¿cuánto tiempo?», comenzó, como si fueran viejos amigos. Tatiana sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Miró a su alrededor, esperando que Pablo estuviera cerca. «Igor», dijo con frialdad, «¿qué necesitas?» «Nada en especial. Solo quería saber cómo estás». «No tenemos nada que decirnos», respondió bruscamente, y tomando el cochecito, se alejó a paso rápido. Pero ese encuentro no la dejó tranquila. Entendía que no podía ocultar lo sucedido a Pablo, pero temía que eso solo despertara viejos miedos y sospechas. Esa misma noche, después de que Artemio se durmiera, Tatiana decidió contarle a Pablo su encuentro con Igor. «Hoy lo he visto en el parque», comenzó, bajando la mirada. Pablo levantó la vista del libro que estaba leyendo y la miró. «¿A quién?», preguntó con calma, pero en su voz se percibió tensión. «A Igor». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. «¿Y qué te dijo?», preguntó finalmente Pablo con voz fría. «Nada importante. Solo intentó hablar conmigo. Me fui inmediatamente». Pablo la miró durante mucho tiempo, como si intentara comprender si decía la verdad. «¿Estás segura de que eso es todo?», preguntó él. «Sí», respondió firmemente Tatiana. «No quiero que vuelva a aparecer en nuestras vidas». Él asintió en silencio, pero no dijo nada más. Después de esa conversación, la tensión volvió a surgir entre ellos. Pablo empezó a ser más reflexivo, a aislarse, y Tatiana sintió que su frágil mundo volvía a estar amenazado. Pero una noche, cuando ella ya se había acostado, él se sentó al borde de la cama y sin mirarla dijo: «Tania, estoy cansado de tener miedo. Miedo de que todo esto se repita». Ella se sentó para acercarse a él y le puso la mano en el hombro con cuidado. «No se repetirá, Pablo, te lo prometo». Él se volvió hacia ella y en sus ojos había tanto dolor que ella sintió cómo sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Sé que te esfuerzas», continuó él, «pero no puedo sacarlo de mi cabeza». «¿Qué puedo hacer?», preguntó ella. «Dime, y lo haré». Él calló durante mucho tiempo, luego respondió: «Ya lo estás haciendo, solo quédate a mi lado». Después de aquella noche, su relación comenzó a cambiar.
Pablo empezó a abrirse más, a hablar de sus preocupaciones, y Tatiana lo escuchaba sin interrumpirlo. Entendía que solo a través de la honestidad y la paciencia podrían superar esa barrera. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Paseaban con Artemio, veían películas que les gustaban antes, hablaban de las cosas cotidianas. Pero lo más importante es que Pablo finalmente empezó a hablar del futuro. «Quiero que lo intentemos de nuevo. Una vida real, sin mirar atrás», dijo un día. Esas palabras fueron el mayor regalo para Tatiana. El pasado seguía presente, pero ahora lo veían como una lección que les enseñó a valorar lo que tenían. Pablo ya no revisaba su teléfono, y Tatiana ya no vivía con miedo a cometer un error. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero estaban dispuestos a recorrer ese camino juntos. Artemio, con su risa despreocupada y sus ojos brillantes, se convirtió en el símbolo de su nueva vida, una vida que estaban construyendo desde cero. La sombra del pasado comenzó a disiparse, dando paso a la luz que ellos mismos estaban creando. Han pasado años. Pablo y Tatiana, al parecer, han logrado un equilibrio relativo en sus vidas. Pero bajo esa ilusión de paz, seguían latentes contradicciones irresueltas. Su matrimonio solo se había restablecido externamente, mientras que en su interior seguían existiendo grietas que ambos intentaban ignorar. Artemio crecía, volviéndose cada vez más independiente. Su risa sonora, que una vez llenó la casa, ahora se escuchaba con menos frecuencia. El niño iba a la escuela, hacía deporte, y a menudo se quedaba en casa de amigos. Para Tatiana, esto era a la vez un alivio y una soledad. Entendía que había perdido esa cercanía con su hijo que existía en sus primeros años, pero no sabía cómo recuperarla. Pablo también había cambiado. Había tenido más éxito en su trabajo, recibió un ascenso, abrió su propio negocio y estaba ausente de casa con más frecuencia. Sus noches, cuando se sentaban juntos y hablaban de cosas cotidianas, se habían convertido en cenas silenciosas, después de las cuales Pablo se retiraba a su estudio. Tatiana intentaba llenar el tiempo con tareas domésticas, pero la casa, una vez acogedora y cálida, ahora le recordaba una jaula dorada en la que estaba encerrada. Pablo mantenía económicamente a la familia, la casa estaba totalmente amueblada, Tatiana no trabajaba y Artemio no necesitaba nada, pero cada noche, cuando se quedaba sola en el dormitorio, Tatiana se preguntaba qué había perdido a cambio de ese bienestar externo. Recordaba sus primeros años juntos, aquellos pocos viajes al campo, donde Pablo hacía una barbacoa y ella se sentaba a su lado riéndose de sus chistes. Ahora esos recuerdos le parecían ajenos. Una noche, mientras Pablo estaba de viaje de negocios, Tatiana encontró un viejo álbum de fotos. En una de las fotos vio sus rostros jóvenes, sonrientes, felices. Su corazón dio un vuelco. «¿Dónde hemos perdido esto?», susurró para sí misma. Tatiana seguía hablando con Kira, quien durante esos años se había casado y tenido 2 hijos. Su amiga la invitaba a menudo a su casa, pero Tatiana rara vez aceptaba, excusándose con su ocupada agenda. Un día, Kira fue a verla, llevando un pastel. «Tania, no pareces feliz», dijo, sentada a la mesa de la cocina. Tatiana suspiró, entendiendo que no podía ocultar nada a Kira. «No sé qué hacer, Kira. Lo tengo todo, pero me siento vacía». Kira la escuchó en silencio, y luego dijo, «La felicidad no son una casa o dinero, son las personas que hacen tu vida plena. Si no sientes eso junto a Pablo, debes hablar con él con sinceridad». «¿Pero qué puedo decirle?», preguntó Tatiana. «Él ha hecho tanto por nosotros». «Puedes decir la verdad. Tal vez sea la única manera de encontrar una salida». Tatiana se preparó durante mucho tiempo para hablar con Pablo. Escogió una noche en la que Artemio no estaba en casa. Pablo regresó del trabajo cansado, pero al ver su mirada seria, comprendió que algo había ocurrido. «Tenemos que hablar, Pablo», comenzó ella. Él se sentó frente a ella, esperando. «Quiero que sepas que estoy agradecida por todo lo que has hecho por nosotros. Has sido un padre ideal para Artemio, pero no me siento feliz». Él frunció el ceño,
pero guardó silencio. Vivimos como vecinos, Pablo. No hay entre nosotros lo que había antes, y no sé cómo arreglarlo. Él calló durante mucho tiempo. Luego dijo: «Tienes razón. Yo también lo siento». Esas palabras la sorprendieron. Pero pensé que estábamos haciendo todo bien. Pensé que, al mantenerte a ti y a Artemio, os estaba dando lo que necesitabais. «Nos hemos perdido el uno al otro, Pablo», dijo ella en voz baja. Después de esa conversación, Pablo empezó a hablar más con Tatiana. Decidieron acudir a un psicólogo familiar para entender si era posible restablecer su relación. Esas sesiones fueron una revelación para ambos. Vieron cuánto dolor y resentimiento se había acumulado durante años de silencio. Pero a pesar de sus esfuerzos, ambos comprendieron que su amor ya no era el mismo que antes. Un año después, tomaron la decisión de separarse. No fue una decisión fácil, pero comprendieron que era la única forma de encontrar la paz interior.